Los tumores endocrinos son una familia totalmente distinta de la que acabamos de ver. Son muchos tumores de cada una de las células dentro del páncreas. Imposible tocarlos a todos en detalle, nos vamos a referir básicamente a los más frecuentes. Como siempre, alguien te tiene que enseñar no solo a operarlos, que es lo menos importante, sino a entenderlos. Es decir, hay que diagnosticarlos, hay que manejarlos y hay que saber a quiénes operar y a quiénes no operar. Y los tumores endocrinos son, desde ese lado, desde las indicaciones, infinitamente más complejos que los adenocarcinomas. Es decir, que si ya de por sí, o a veces nos equivocamos al indicar la cirugía en los adenocarcinomas, nos equivocamos aún más en los tumores neuroendocrinos. De un lado, la técnica, sin lugar a dudas, la persona que está a la izquierda, y desde lo que es el manejo, la indicación, el qué hacer, el cuándo no operar, Jean-François Henry en Marsella fue la persona que me expuso a muchos tumores neuroendocrinos, que me enseñó qué hacer con ellos. La mayoría de los tumores neuroendocrinos son o insulinomas o gastrinomas. Es decir, de hecho, yo debo haber visto mucho más del 90% de insulinomas y gastrinomas en relación a los tumores neuroendocrinos secretantes. No confundamos secretantes de no secretantes. No secretantes ni los voy a tratar. De los secretantes, los dos más frecuentes, por lejos, insulinomas y gastrinomas. A lo largo de la charla van a ver que mi relación con esto invierte esa estadística por una cuestión original nuestra, del hospital concretamente. Nosotros hemos visto muchos más gastrinomas que insulinomas, pero por una explicación que se la voy a dar más tarde. Pero en el mundo entero los insulinomas son más frecuentes que los gastrinomas. Más del 50% de los tumores endocrinos del páncreas son malignos. Hay como la equivocada idea de que en general los tumores neuroendocrinos son buenos. Son más buenos que el adenocarcinoma, pero son la mitad de ellos o más malignos en el momento del diagnóstico, con el agravante de que no es una biopsia lo que me va a decir si el tumor es bueno o es malo, sino que desgraciadamente tiene que haber compromiso local, tiene que haber metástasis ganglionares o tiene que haber metástasis hepáticas. Mi padre operó un insulinoma absolutamente de cara benigna, mucho antes de que yo me recibiera de médico, y yo 16 años después le hice una hepatectomía izquierda. 16 años después. Está publicado ese trabajo y esas imágenes. Es decir que ningún insulinoma y gastrinoma uno puede jurar por Dios que es benigno hasta que no ha pasado mucho tiempo. Posiblemente de lo más importante que tienen los tumores neuroendocrinos es que al ser poco frecuentes, muy pocos colegas nuestros han entrado en contacto con ellos. Por ende, le dan una explicación distinta a los síntomas que tienen estos pacientes. Tienen diarrea crónica, piensan en cualquier cosa menos en un gastrinoma. Tienen desmayos, piensan en cualquier cosa menos en un insulinoma. Es obligación nuestra pensar en todas las posibilidades como cirujanos generales para que no estén eternamente boyando a estos pacientes. Como para complicar un poquito la cosa, los tumores neuroendocrinos del páncreas pueden ser esporádicos, lo que significa que no hay antecedentes familiares, y es el primer paciente de una familia que tiene cualquiera de los tumores neuroendocrinos, y después los relacionados a neoplasia endocrina múltiple, que por ejemplo cuando yo estudié este tema por primera vez, ya hace como 30 y pico de años, era solo el gastrinoma, el relacionado a neoplasia endocrina múltiple, y hoy sabemos que cualquier tumor neuroendocrino puede estar relacionado a neoplasia endocrina múltiple, lo que todavía dificulta un poco más el manejo perioperatorio de estos pacientes. A medida que hemos ido conociendo estos tumores, porque hay estadísticas chicas, sabemos que los tumores mayores de 4 centímetros, no importa cuál sea nombre y apellido, generalmente son malignos. Sabemos que cuando hay compromiso vascular o neural en una congelación, por más que las células no digan que son malos, es malo el tumor, porque el tumor benigno no se mete dentro de las arterias y las venas. Sabemos que cuando hay índices de mitosis elevados o Ki67 altos en la anatomía patológica definitiva, no importa que no haya ganglios y no haya metástasis, ese paciente es maligno y va a terminar dando sus metástasis en un futuro, y sabemos que la necrosis y las alteraciones cromosómicas son tan más relacionadas al cáncer
de tumores neuroendocrinos que los tumores benignos. Lo que sí debemos recordar, que es para todos, es que el pronóstico de todos los tumores neuroendocrinos dependen o no de la presencia de metástasis. Yo opero sin presencia de metástasis, ese paciente va a vivir mucho, no importa qué tenga, no importa cuál sea el nombre. Yo opero ese paciente con metástasis y ese paciente es posible que no viva tanto porque son esas metástasis las que le marcan el pronóstico. Entrando en el insulinoma, ese dibujito lo hicimos en relación a un típico insulinoma de cuerpo con esa relación con el Wirsung que es muy importante evaluar antes de la cirugía para saber si es por vía laparoscópica o convencional. Poco importa que los Mayo en Rochester, que es un pueblito de choclos de menos de 150.000 habitantes y que todo el pueblo es la clínica Mayo y por eso es la clínica más importante del mundo. Rochester descubrió el primer insulinoma, lo operó hace ya mucho tiempo. Graham el primero en resecarlo y curarlo, pero básicamente estamos hablando de algo que es 1 a 6 casos por millón de habitantes. En Córdoba deberíamos ver alrededor de 18 casos. Yo no veo más de 2 o 3 al año. ¿Sí? Es decir, o alguien opera esos insulinomas o nadie los diagnostica. Yo tengo creencia de que se diagnostica poco. No digo que nadie los diagnostique, pero que se diagnostica poco. ¿Por qué? Y porque casi todo el endocrino está infradiagnosticado en Córdoba. Hiperparatiroidismo primario, hiperparatiroidismo secundario, problemas endocrinos del páncreas. Estamos diagnosticando menos que las estadísticas internacionales. 30% de los insulinomas son menores de 1 centímetro, pero lo muy importante es que la mayoría mide menos de 2. Por ende, en relación a la diapositiva anterior, casi el 100% menos de 4. Por ende, la mayoría son benignos, ¿de acuerdo? La mayoría, la inmensa mayoría son benignos. De hecho, 10% pueden ser malignos, 10% pueden estar relacionados a hiperplasias beta, 10% puede estar relacionado a la necidoblastosis, que todavía no terminamos de entender exactamente qué es, 10% tienen cáncer multicéntrico y recurrencias, y finalmente la distribución del tumor es equivalente en todas las partes del páncreas. La clínica tiene muchos años, 1935, la primera descripción. Lo que sí es importante es que si bien es más frecuente entre los 50 y los 60 años, esta descripción de tríada de Whipple no deja de ser más que una tríada histórica. Hoy sabemos que no hacemos diagnóstico con una glucemia menor a 0,50. Es decir, una cosa es saber la tríada de Whipple y otra cosa es creer que esa tríada de Whipple va a diagnosticar los insulinomas. Nos vamos a equivocar demasiadas veces. Los síntomas, los más frecuentes son desmayo, diplopía, amnesias, lagunas de memoria, palpitaciones, nerviosismo, etc. Cuando tratamos de diferenciar un insulinoma de otras causas, las causas más frecuentes están relacionadas a algo que ya casi no hay, que es mucha cirugía gástrica. Hacía 30, 40 años había mucha cirugía gástrica, entonces era un diagnóstico diferencial concreto. Hoy la intolerancia a la fructuosa es extremadamente infrecuente, pero sí es frecuente las hipoglucemias en ayunas. No necesariamente por hepatopatía, pero sí por el uso de fármacos. ¿Sí? Entonces, es básicamente ese el gran grupo en la diferencia en el diagnóstico versus los insulinomas. Y esta es la parte interesante, que si ustedes hacen solo glucemia en ayunas, ustedes tienen que el 50% de los insulinomas tienen debajo de 60. O sea, no forma parte de la triada. 50% de ellos. Y lo que es más grave, ustedes chicas normales, por ejemplo, del tamaño de Eugenia, que digamos debe pesar 45 kilos mojada, puede tener 40 miligramos y no tener un insulinoma. Es decir, tiene que ver con el biotipo, la flacura de esa chica, que está mucho tiempo sin comer y puede tener insulinemias muy bajas, glucemias muy bajas y no tener un insulinoma. Entonces no es la hipoglucemia sola la que nos va a hacer el diagnóstico. Y por eso es tan importante, me pasa todo el tiempo, me consultan que de Santa Fe, que creemos que tiene un insulinoma. ¿Le hiciste el test de 72 horas? No, no se lo hice. ¿Y entonces de dónde crees que tiene insulinoma? Si la sospecha nace por el test. Yo hago el test de 72 horas y sé si el paciente tiene o no tiene insulinoma o no. ¿Por qué sé?
Y porque si el paciente me hace síntomas dentro de las 24 horas es casi positivo, casi el 80%. Si me hace síntomas hasta las 48 horas, casi el 95%. Y si me hace síntomas dentro de las 72 horas, que el test es hasta las 72 horas, casi el 100%. Es decir, no se escapa un insulinoma a un test de 72 horas y se escapa el 50% de los insulinomas a la hipoglucemia menor de 50 miligramos por decilitro. Si hacemos el test de 72 horas y todavía tenemos dudas de si la chica se quiere suicidar, por ejemplo, inyectándose insulina, en mi época cuando estaba en la 3.5 ocurrieron 2 casos seguidos de chicas que parecían que eran monísimas, que eran simpatiquísimas, enviadas por el de urgencia con diagnóstico de insulinoma y se inyectaban. Seguramente no se querían matar porque el que quiere matarse lo logra, pero se inyectaban insulina. ¿De acuerdo? Entonces, creíamos nosotros que tenía un insulinoma y en realidad lo que tenía es solamente un perfil psicológico muy particular. ¿Cómo diferenciamos esos pacientes? Haciendo péptido C y haciendo cuerpos cetónicos. Cuando tenemos la insulina elevada, muy bajos índices de azúcar en sangre, con péptido C arriba de 0,6 y con cuerpos cetónicos en general menos de 2,7, el paciente claramente tiene un insulinoma, ¿de acuerdo? Cuando hacemos valores limítrofes, que puede ocurrir, hice el test de 72 horas y hago el péptido C y le pego en el poste, 0,6. Y entonces la relación entre la glucemia y la insulina mayor de 0,3, de vuelta me lleva al insulinoma. Y cuando la misma insulina está arriba de 7 microunidades por mililitro, en general el paciente tiene insulinoma con cualquier hipoglucemia debajo de 0,40. ¿Cuándo hacemos test de estimulación con secretina? En este hospital nunca. ¿Por qué? La secretina no es fácil de encontrar y no hemos tenido casos que no hayamos diagnosticado con test de 72 horas. Es decir, cuando usamos el test de estimulación, si nos guiamos por las cifras, un paciente de cada 100. Bueno, ese paciente de cada 100 no nos ha tocado en el hospital todavía. Pero yo diría, lo importante recordar es que si hacemos una TC común y silvestre, como a veces piden nuestros amigos los endocrinólogos, 38% de los insulinomas van a ser vistos y casi un 60% de los mismos no van a ser vistos. Ahora, si pedimos bien la TC, una TC con contraste, doble contraste, helicoidal, doble fase, protocolo de páncreas, casi el 90% de los insulinomas de cualquier tamaño los vamos a ver. Entonces, el secreto está en pedir bien el estudio y concretamente ir a hablar con el técnico o el radiólogo para que lo haga de la manera correcta. Lo mismo pasa con la resonancia. El paciente pasa por el tubo, sale por el tubo, pero después todo el trabajo es cuánto tiempo le dedica el radiólogo a la reconstrucción con el software. Si le dedica poco tiempo, no diagnostica ningún insulinoma. Si le diagnostica y si le da mucho tiempo, casi el 85% de los insulinomas lo va a diagnosticar. Entonces, si vos sumás 85 más 90, pareciera que ningún insulinoma se puede escapar. ¿De acuerdo? ¿Se escapa? Se puede escapar. Si se escapa, ¿qué se hace? Octroscan. 50% de los insulinomas descubiertos con el Octroscan, pero lo que es muy importante, hace el descarte de compromiso extrapancreático. ¿De acuerdo? Es estadificador, igual que la tomografía. En definitiva, hay un grupo en Buenos Aires que hace muchísimo la estimulación de insulina con inyección intraarterial selectiva con calcio. Nosotros la hacíamos en Francia, Dodman desde 1991 la hacía en Estados Unidos. El quid de la cuestión es que es invasivo, que es caro, que el paciente debe internarse, que es casi un procedimiento quirúrgico, y hoy con la imagenología que tenemos casi nunca necesitamos hacer semejante estudio. Entonces, algo que tiene que quedar claro es: este estudio no es rutinario, no es en todos los pacientes y solo lo hacemos cuando no hemos diagnosticado con ninguno de todos los otros estudios para evaluar la morfología del páncreas. Ecografía intraoperatoria suele ser necesaria, ¿por qué? Porque la mayoría de los insulinomas vamos a intentar enuclearlos, y enuclear sin saber qué tan cerca, qué tan lejos está del conducto de Wirsum es casi una lotería y casi un paciente candidato a la fístula. ¿De acuerdo? Ya vamos a ver en un video por qué. Es bastante fácil de entender cuando lo vemos por vía laparoscópica por qué se fistuliza más un paciente que tiene enucleación que un paciente que tiene resección pancreática. Pero básicamente lo necesitamos para eso. Si ustedes le ponen un múltiple choice, ¿hace falta ecografía intraoperatoria para operar insulinoma? La respuesta es sí. No a veces, no tal vez, es sí.
Se recomienda iniciar el estudio con TAC y resonancia magnética, en los casos dudosos hacer la estimulación con calcio. Es importante hacer la prueba de diazóxido. ¿Por qué? Porque nosotros, haciendo la prueba de diazóxido, nosotros lo que sabemos es la respuesta de este tumor a la medicación en el caso de fracasar. ¿Sí? Es decir, imaginemos la peor circunstancia. La TAC no lo ve, la resonancia no lo ve, la centellografía no lo ve. Lo opero, mis manos no lo tocan, le hago ecografía intraoperatoria, no lo veo. ¿Sí? No está indicado sacar ninguna parte del páncreas por las dudas. Si yo sé que el diazóxido controla el insulinoma, me voy y reestudio. Ahora, si no sé si hay buena respuesta al diazóxido, tengo que hacer resecciones a ciegas. Entonces, ¿qué saco? Un tumor que toma por igual cabeza, cuerpo y cola. ¿Qué saco? ¿La cola? ¿El cuerpo? ¿Sí? Entonces hay que hacer la prueba del diazóxido previamente. Econdoscopía a mano izquierda, una tomografía a mano derecha con un tumor de un sinatus más tirando a duodeno que a un sinatus. Una resonancia magnética que lo ve claramente bien blanco. Es importante la imagen y antes hacíamos arteriografía. Yo la verdad que hace más de una década que no hacemos arteriografía para identificar insulinomas, pero bueno, es un insulinoma en una arteriografía de 2 centímetros, punto 2, punto 3. ¿Cómo abordamos los insulinomas y los de cabeza y cuerpo? En general entramos en la transcavidad de los epiplones. Ustedes saben que hay dos formas de entrar. He visto más de una vez que el residente ingresa como si fuera un cáncer de colon a veces. Y lo que hay que entrar es atravesando, ¿sí? Atravesando el mesocolon transverso. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera de caer en el páncreas, que el colon caiga con el epiplon mayor. De vuelta hacemos la ecografía idealmente. Y ustedes ven que, bueno, yo ahí sé que eso es el insulinoma porque me lo marcó la ecolaparoscopía. Pero ustedes ven que existe el planito. El problema es dónde termina el tumor. Yo tengo visión frontal, no tengo tridimensión, entonces no sé dónde termina y ustedes ven que el tumor termina uno sacando casi 1,5 centímetros más páncreas de la parte superior del páncreas de lo que hace falta. Si no se va hacia arriba, ¿qué pasa? Del Wirsum. Entonces yo debo saber dónde parar, hacia dónde ir, y por eso la ecolaparoscopia, y en este paciente particular yo hice ecolaparoscopia a continuación y el Wirsum se lo vi indemne. Había parénquima que separaba el Wirsum de la resección. ¿Cómo hacemos una esplenopancreatectomía laparoscópica? Habitualmente vamos a la vena mesentérica superior, cortamos el istmo y de ahí, si hacemos técnica de Barshaff, seccionamos arteria y vena como hablamos hace media hora y nos vamos con el cuerpo y la cola hacia la izquierda. ¿Se puede dejar cola? Por ejemplo, el tumor está en el cuerpo. ¿Se puede dejar cola? Sí, se puede dejar cola. Lo que no se puede dejar cola es no anastomosada. Es decir, cuando hacemos pancreatectomías centrales, debemos anastomosar ambos muñones. ¿De acuerdo? ¿Y se puede hacer laparoscópico? Se puede hacer laparoscópico. ¿Sí? Anastomosis como si fuera una DPC con ambos muñones. ¿Cómo trabajamos? De vuelta, no tiene importancia porque ya lo vimos. En general se cree que el insulinoma hay que siempre nuclearlo, pocas veces resecarlo y cuando lo resecamos porque está en cuerpo y cola. ¿Por qué? Si la mitad de los tumores son relacionados a neoplasia endocrina múltiple, la mitad de los tumores endocrinos en general relacionados a otros tumores son malignos y yo puedo tener insulinomas relacionados a gastrinomas, bueno, me debe hacer reflexionar de una manera distinta. ¿Qué priorizo, el insulinoma o el gastrinoma a la hora de tomar las decisiones? ¿Insulinoma o gastrinoma? ¿Vos qué decís? Voy al insulinoma. Siempre priorizamos el gastrinoma. ¿Por qué? Porque el insulinoma es maligno una vez de cada 10. El gastrinoma es maligno 5, 6, 7 veces de cada 10. Entonces tengo que sacar lo grosero, gastrinoma, y dejar lo menos grosero, ni hablar si es insulinoma. Y eso es un poco lo que dice este grupo italiano, de que cuando estás en el contexto del páncreas, uno debe sacar habitualmente, hacer la duodenopancreatectomía cuando hay gastrinomas e insulinomas, porque
el gastrinoma mayormente está en el triángulo del gastrinoma y eso incluye la cabeza. Mientras que si yo saco cuerpo y cola, yo voy a tener que volver sobre el duodeno y la cabeza, voy a operar al paciente varias veces. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, favorece en el 2017 la resección. Este es un paciente que empieza a ser parte de la explicación de por qué tenemos nosotros tantos gastrinomas en el hospital de clínicas, y es, por ejemplo, esta familia, la vamos a explicar después en detalle. Ahí ven dos tumores. Páncreas normal, insulinoma, gastrinoma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué tiene una DPC laparoscópica? Y porque tiene dos tumores en la cabeza y priorizo la patología que más puede ser maligna, que es el gastrinoma. Acá dice Kendrick en la Clínica Mayo si debemos o no sacar muchos órganos cuando parece que la patología es maligna, y dice que sí, pero que no es el detalle. Es decir, sacar muchos órganos en patología maligna, neuroendocrina, solo si estamos obligados, porque lo importante es el grado tumoral. Es decir, si el tumor es muy agresivo neuroendocrino, sí seamos agresivos. Pero si el tumor no es agresivo, no seamos agresivos. Es decir, saquemos órganos a lo loco, no, porque después eso termina pagando a largo plazo. Cuando hablamos de gastrinomas, lo que se ven clarito en el triángulo es el triángulo de los gastrinomas. Personalmente he visto muchos más gastrinomas fuera del triángulo que dentro del triángulo. La explicación es la misma que voy a dar en un ratito. Pero bueno, es original, eso no es lo coherente. Lo lógico es que haya 4 a 6 casos cada millón de habitantes. Están ubicados en todo el planeta, menos en el hospital de clínicas, en el triángulo de los gastrinomas, 60 al 90%. La relación de páncreas-duodeno es 1-1 y no hay que equivocarse con esto. Creemos que el gastrinoma es un problema de páncreas y el gastrinoma es un problema de duodeno. ¿Sí? Las células G están tanto en duodeno como en páncreas. Y hay muchos más gastrinomas duodenales que gastrinomas pancreáticos. Entonces, nunca jamás olvidar que el duodeno es el problema número 1 en la patología de gastrinomas. Después, mucho más importante si analizamos que los duodenales son muy chiquititos, pero son muy invasivos y muy malignos. Entonces, si sacamos hermosamente un tumor de un cinato de páncreas, lo hemos enucleado y salimos chocho del quirófano y no hemos tocado el duodeno, ese paciente va a fallecer por los tumores duodenales. ¿De acuerdo? Entonces no es un tema menor que el gastrinoma es pancreático duodenal y si hablamos con corrección, duodeno pancreático más que pancreático duodenal. 60% multifocales, muy relacionado a la neoplasia endocrina múltiple. Aspectos clínicos. Esto es importante. Si nosotros no entendemos que muchos de los ERGE pueden tener un gastrinoma, no vamos a hacer diagnóstico de gastrinoma nunca. Si la manifestación número 1, nueva, moderna, del gastrinoma, no es la úlcera perforada de duodeno, porque compran la ranitidina en la farmacia sin receta. ¿De acuerdo? Entonces, el reflujo, primera manifestación de gastrinoma. Dolor abdominal que no responde todo lo bien que nos gustaría a la medicación habitual, segunda sospecha de gastrinoma. Ahora, si este paciente con reflujo o con dolor epigástrico tiene diarrea y ustedes no sospechan gastrinoma, yo les pido por favor que lean el libro. ¿De acuerdo? Porque la inmensa mayoría de los gastrinomas que yo he operado tienen por lo menos 2 síntomas de esos desde hace 6-7 años. ¿Sí? Es decir, le buscan la enfermedad celíaca y nadie piensa en el gastrinoma. ¿Se entiende? Es decir, a infrecuencia, por lo menos pensemos en todo lo infrecuente. Tiene metástasis en el momento del diagnóstico en un porcentaje extremadamente alto. En general, estos son los elementos que nos permiten hacer BAO, MAO y los estudios que son bastante invasivos de un gastrinoma. Se llaman signos de Friesen y estos son pacientes jóvenes que tienen úlcera péptica, que se le hace un BAO y esté elevado, pacientes con úlcera anastomótica o marginales, estos casi no existen más porque hay muy pocas gastrectomías dando vueltas jóvenes. Pacientes con hallazgos radiológicos de características en la seriada, es decir, que haya mucha floculación, mucho
mucho ácido en el estómago en el estudio, pacientes que tengan diarrea crónica, los pacientes con úlcera péptida y algún antecedente de endocrinopatía, tanto hipoficiario como paratiroideo, pacientes que tengan antecedentes familiares de enfermedades endocrinas, pacientes que ya concretamente tengan úlceras operadas. El primer gastrinoma diagnosticado en la 3.5 fue un paciente operado 2 veces de úlcera perforada gástrica, hasta que alguien se le prendió la lamparita y dijo no tendré un gastrinoma, le pidió gastrina, tenía un gastrinoma, y de ahí nosotros seguimos viendo segundas y terceras generaciones de ese paciente en consultorio. Bueno, el retraso del diagnóstico 4 a 7 años promedio en Occidente, nosotros mucho más alto que eso. En general, hacemos el diagnóstico con una gastrinemia por encima de 1000, con certeza casi. En general, las técnicas de localización no suelen ser un problema para el gastrinoma, porque cuando da sintomatología en general tiene un buen tamaño, suele estar alrededor de los 3-4 centímetros, o sea que en general no tiene el mismo problema que el insulinoma de ser localizado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una gastrinemia alta, ustedes saben que lo puede dar muchas cosas, lo vamos a ver en un ratito, pero con una gastrinemia alta, con esos signos de Friesen famosos, ni hablar si tiene diarrea el paciente, lo que debemos hacer es una VAO, es decir, un índice de secreción ácida basal. Eso se hace con una sonda nasogástrica, se saca el ácido a primera hora de la mañana en ayunas, si tiene arriba de 15 miliequivalentes hora y no tiene lo que vamos a ver en un ratito, el paciente muy seguramente va a tener un gastrinoma. Si aparte le hacemos un segundo dosaje de gastrina, cuando hacemos ese VAO y ese dosaje de gastrina está arriba de 500, en general el paciente tiene un gastrinoma. Es imperdonable que un paciente con diagnóstico de gastrinoma no tenga calcemia y PTH. Es decir, si más de la mitad de ellos está relacionado a neoplasia endocrina múltiple, es obvio que debemos pedir calcemia y paratormona. No solo por ese porcentaje, sino porque la hipercalcemia produce grandes trastornos cardíacos. Entonces nosotros vamos a operar el páncreas sin saber que el paciente se nos puede morir en el intraoperatorio por cuestiones relacionadas a su hiperparatiroidismo primario. Pruebas de estimulación, la prueba de la secretina, infrecuentemente pedida y necesaria porque en general sabemos dónde está el tumor, pero también se puede hacer con calcio y también se puede hacer con glucagón. El diagnóstico diferencial, el más frecuente, por lo menos el que más me ha ocasionado a mí problemas, es la anemia perniciosa y la gastritis crónica en pacientes que tienen 60-70 años. Y es fácil de diagnosticarla. Hacemos una endoscopia, vemos que tiene aplasia de los pliegues, le hacemos una biopsia, se ve la aplasia, se acabó. ¿De acuerdo? No es complejo. Pero la anemia perniciosa o la gastritis crónica tiene hipergastrinemia. Y puede tener hipergastrinemia de 1000. O sea que no nos confundamos que tiene 1000 seguro un gastrinoma. Tiene 1000, tiene 70 años, capaz que tiene mucho más frecuentemente una gastritis crónica y no un gastrinoma. Los pacientes gastrectomizados con antro retenido, los insuficientes renales, los pacientes con hiperplasia de célula G, que son muchos más de lo que creemos, la mastocitosis sistémica, la prueba de la secretina. La prueba de secretina que tiene interesante, que cuando la hacemos en un paciente que no tiene un gastrinoma, no es estimulada la gastrina. Mientras que cuando lo hacemos en un paciente con gastrinoma, la gastrina se va al techo. Entonces, es muy específico para diferenciar el gastrinoma de cualquier diagnóstico diferencial. Cuando hacemos el Octroscan es muy útil porque más de la mitad de los gastrinomas tienen metástasis, por ende debemos hacer la estadificación preoperatoria. La mejor manera de hacer la estadificación hoy en día es con el Octroscan, también se puede hacer con TAC. En general la TAC ya la tiene el paciente para evaluar dónde tiene el tumor, dónde tiene el gastrinoma, o sea que Octroscan y TAC van casi de la mano en la evaluación de todos los gastrinomas. En general, cuando pedimos una TC, si hacemos una TC común y silvestre, diagnosticamos menos de la mitad de los gastrinomas. Si hacemos una TC bien hecha, helicoidal, doble contraste, estamos diagnosticando alrededor del 90% de los gastrinomas. La resonancia magnética, yo personalmente la pido rutinariamente. Para mí la resonancia en páncreas es rutinaria en todos los pacientes. El gastrinoma no es una excepción y sobre todo diagnostica y estadifica también en metástasis hepáticas y también ubica las lesiones pancreáticas en casi un 90% de las veces. En definitiva,
De vuelta, los 3 estudios, en un insulinoma podemos no pedir electroscan, en un gastrinoma casi siempre terminamos pidiendo los 3. La ecografía endoscópica, si la tuviéramos, pediríamos muchos menos estudios del diapositivo anterior. Como no los tenemos, muchas veces nos perdemos de ver. A ver, vamos al revés. La ecografía endoscópica es el único estudio que me diagnostica los tumores duodenales. Entonces, si no la puedo hacer, no lo puedo diagnosticar. No lo puedo diagnosticar, me queda solo el intraoperatorio. Por ende, no sé lo más maligno si está o no está. ¿De acuerdo? Si tengo la posibilidad de hacer endoscopía, ecoendoscopía, ni hablar que forma parte del protocolo en todos los pacientes, específicamente por las lesiones duodenales. También se puede hacer PET scan. El PET scan es específicamente para buscar estadificación y metástasis, pero está empezando a haber bibliografía de que aparentemente estas pequeñísimas lesiones en duodeno de 2, 3, 4 milímetros se ve como un apolillado duodenal. Es decir, que puede llegar a ser el PET scan una buena manera de encontrar una solución a la falta de la ecoendoscopía. Todavía no, pero pareciera que puede ser. En definitiva, ecoendoscopía mano izquierda, viendo un gastrinoma típico de cabeza de casi 3 centímetros, y acá a la derecha lo que es la mayoría de nuestros pacientes con tomografía hospitalaria, con un tumor quístico de cuerpo, y nosotros tenemos muchos gastrinomas quísticos de cuerpo. Esa es nuestra experiencia mayor en el Hospital de Clínica en los últimos 20 años. ¿Qué es interesante con los gastrinomas? Que si uno hace esta charla con endocrinólogos, seguramente estaríamos discutiendo si los gastrinomas deben o no ser operados. Por suerte, hay 2 artículos muy importantes de Norton. En el 2009 ya indicaba que realmente era coherente operar los gastrinomas, pero en el 2017 lo definió concretamente. Los gastrinomas deben ser operados. ¿Por qué? Porque viven más si los operas, porque si no los operas mueren de la metástasis, y de la mezcla de las 2 situaciones estamos obligados con la falencia que tenemos de saber en qué momento el paciente va a hacer la diseminación, de operarlos a todos. ¿De acuerdo? En definitiva, es nuevo la confirmación como que tiene 2 meses, pero es importante a la hora de conversar con los endocrinólogos, insistir en que el tratamiento de todos los gastrinomas hoy en día es quirúrgico. Los gastrinomas esporádicos en general pueden estar en cuerpo y cola. Cuando están en cuerpo y cola hacemos la resección, lo que ustedes ya empiezan a imaginarse por qué cuando está en cabeza no hacemos la resección cuando son esporádicos. Hablamos anteriormente de cuando eran en el contexto de neoplasia endocrina múltiple, insulinoma, gastrinoma, hacemos DPC. Acá no. Esporádicos, no hay antecedentes previos, el tumor es único. Bueno, acá en general enucleamos en cabeza. ¿Cuándo enucleamos en cabeza? Siempre y cuando el tumor mida menos de 4 centímetros. En general resecamos cuando mide más de 4 centímetros. Esporádicos, insisto con eso. Ahora, ¿yo sé si el paciente es esporádico o es un caso índice de neoplasia endocrina múltiple ante la cirugía? Y si no tengo la suerte de que tenga hipercalcemia o paratormona alta, no, puede salir cualquier cosa dentro de la cirugía. Entonces estoy obligado a hacer duodenotomía longitudinal para palpar el duodeno entre los dedos, para saber si verdaderamente es solitario el gastrinoma esporádico que está en cabeza. Con esto, si con lo más fácil que tiene el gastrinoma ya tengo que abrir el duodeno y palpar, ya estamos aprendiendo algo. El gastrinoma no es patrimonio de la cirugía laparoscópica nunca. No a veces, nunca. Entonces, en un múltiple choice, un gastrinoma laparoscópica convencional. ¿De acuerdo? Cirugía y la respuesta correcta es convencional. Gastrinomas esporádicos pueden ser grandes, pueden ser claramente malignos, pueden tener metástasis hepáticas e igualmente está indicada la citorreducción. Pero la citorreducción al grado extremo de hacer DPC y hepatectomía izquierda. No hay contraindicaciones para la reducción de masa, porque está demostrado que responde mejor a la quimioterapia el reducir la masa maligna en gastrinoma y en tumores neuroendocrinos en general. Entonces, recordemos eso, porque si no, no tiene validez la famosa biopsia
cuando tenemos un paciente con un status performance espectacular como metástasis hepática y un tumor en cabeza de páncreas. ¿Por qué biopsiamos? Y porque puede ser esto. ¿De acuerdo? Acá está la explicación de nuestra casuística. Neoplasia endocrina múltiple tiene una mutación jamás descripta. El Cedars-Sinai de Nueva York fue quien nos hizo el análisis de ADN del paciente índice y ahora de las 3 generaciones. Y en esas 3 generaciones no hace falta que entendamos mucho que arriba en vez de haber 2 hay 3. ¿Sí? O sea que hay una mujer teniendo relaciones con 2 varones hermanos entre sí, con el agravante de que ella no sabía los hijos de quién eran. Los hijos abajo se enteran de que podían venir de distintos lados y empiezan a casarse entre sí. ¿Sí? Entonces la línea de grises, blancos y negros son hijos de algunos de los 2 padres, pero todos hijos de ella, casados entre sí, que ellos interpretaron que, bueno, vos sos de él, vos sos de él, entonces nos podemos juntar, somos primos. No, la madre es la misma. ¿De acuerdo? Entonces se hace una neoplasia endocrina múltiple muy original en una familia que todos tienen muchos hijos. Entonces, obviamente en mi serie, este gastrinoma de cuerpo maligno quístico no se parece a lo que está escrito. ¿De acuerdo? Porque no es común que se junten así. Vos conocés miembros de la familia. Y sí, porque ha venido al consultorio este año. Bueno, el nucleótido 6675, el tipo de mutación, lo que es interesante de esta familia es que la mutación es autosómica dominante, es decir, lo tienen todos, pero no todos desarrollan los síntomas en el mismo momento. Se tiene que mutar nuevamente la mutación para activarse. Entonces, habitualmente se activa tarde. Se suele activar después de los 50 años. Entonces los controlamos y no los operamos hasta que se manifiesta. El tratamiento quirúrgico de la neoplasia endocrina múltiple es muy distinta. En general son múltiples, en general son difusos, en general están en duodeno y en páncreas. En general tiene ganglios positivos en el momento de la cirugía. Es decir que el enfoque de la neoplasia endocrina múltiple con gastrinomas es distinta y en general se dice de que todo neoplasia endocrina múltiple con gastrinomas debe ser operado también. No sé por qué volvió para atrás, lo juro por Dios. Para colmo 2 diapositivos para atrás. O acabo de aprender una manera nueva de usar este controlcito. Allá vamos. Como 4 para atrás. Vamos. No falta mucho, ya terminamos. Bueno. ¿Cuándo debemos operarlos? Este es un diapositivo que es previo al 2017. Por ese mismo artículo del mismo autor en el 2009, había quedado que todo tumor identificado por estudios por imágenes y que tuviera evidencia bioquímica en los últimos 20 años de tener un gastrinoma debía ser operado. Y ustedes dicen, bueno, todos, no. Ustedes agarran esta familia que tenemos en el hospital, tienen gastrinemias al triple, al cuádruple, al quíntuple, y cuando los estudiamos el tumor no está. Sabemos en la sangre que tienen la mutación, sabemos en la sangre que tiene la enfermedad, pero no está reactivada, por lo tanto no los operamos porque no sabemos dónde va a salir. Si sale como en todos sus familiares, va a volver a salir en el cuerpo quístico y hay que hacer una esplenopancreatectomía, pero hemos operado 12, 13, ¿sí? Son como 60. O sea que vaya a saber si cambia la dirección, digamos. Y sobre todo que se dejen de casar entre sí, ¿no? Dice que los neoplasias endocrinas múltiples hay que operarlas, básicamente. Y esto es un lío. Es muy difícil resumirle conceptualmente cómo hay que reflexionar el gastrinoma. Pero a grosso modo, si mide menos de 2 centímetros, habitualmente en ausencia de metástasis enucleamos. ¿Por qué?
Porque hacemos una DPC en un paciente que muy probablemente de acá a 5, 6, 7, 10 años tenga una recurrencia en el cuerpo o en la cola. Entonces tratamos de conservar páncreas. Al revés, si está en el cuerpo o la cola, hacemos pancreatectomía distal independientemente del tamaño del tumor, porque en general, si no está en la cabeza, va a estar en el duodeno y en el duodeno no necesitamos sacarlo, los vamos enucleando. ¿De acuerdo? Es difícil el intríngulis chingulis, pero traten de seguirme. ¿Cuándo hacemos duodenotomía? Siempre. No importa que lo veamos en la cola, no importa que lo veamos en el uncinato, no importa que lo veamos en la cabeza. Pero en el contexto de neoplasia endocrina múltiple es obligatoria siempre, acá es mandatoria. Es una iatrogenia no hacer una duodenotomía en una neoplasia endocrina múltiple. ¿Por qué? Porque va a haber en el duodeno algo. Por lo menos yo nunca me ha pasado que no lo vea. Todos los que hemos operado de esta familia tenían duodeno negativo, hicimos la duodenotomía, palpamos y encontramos tumores. ¿Sí? Modifica la sobrevida a las metástasis hepáticas. Mientras los operamos antes de la metástasis hepática, estos pacientes viven casi como la población general. O sea que eso es importante. Mientras que si esperamos demasiado, aparecen las metástasis hepáticas y el paciente ya empieza a morirse como el resto de los tumores malignos de páncreas. En general tienen bastante buena respuesta al sunitinib y al verolimus. Como es convencional, esto es una cirugía convencional, pero ustedes están viendo un tumor que mide menos de 4 centímetros en cabeza. Es importante porque si no ustedes dicen, qué locura, lo enucleó. Mide menos de 4 centímetros, estoy siguiendo las indicaciones. Como todos los tumores de cuerpo y cola eran chiquitos, hicimos preservación arterial y venosa. Y ustedes ven, tumor, cuerpo y cola, es decir, enucleamos parte de la cabeza, sacamos el cuerpo y la cola y todo lo que está suelto son tumores duodenales. ¿Sí? Este es uno de los miembros de la familia. Así eran los campos acá hace unos años, verdes lindos. Hace no muchos años era así. Bueno, último diapositivo si Dios quiere. Bipoma, glucagonoma, somatostastinoma. Por suerte hay que aprenderse los síntomas nomás. Después son todos malignos, la inmensa mayoría son malignos, nunca he visto uno benigno. Tampoco es que he visto muchos, creo que he visto 2 glucagonomas, un bipoma y un somatostastinoma. En total he visto 5 tumores distintos a insulinoma y gastrinoma. Todos son voluminosos, la mayoría son unifocales, la mayoría son pancreáticos, no duodenales ni extrapancreáticos. Son tremendamente infrecuentes y uno solamente entra en contacto con ellos y tiene mucha relación con los endocrinólogos porque son en general ellos interconsultados por los clínicos por la diarrea crónica. Los endocrinólogos le piden potasio y les llama la atención no poderlo corregir. Recién entonces empiezan a imaginar que es algo distinto a una diarrea crónica común y silvestre y así llegamos en general al diagnóstico. Cuando está en cabeza hacemos duodenopancreatectomía, cuando está en cuerpo y cola hacemos esplenopancreatectomía porque asumimos que es maligno, no necesitamos evidencia para. En definitiva, para terminar, el páncreas laparoscópico realmente se puede hacer tranquilamente en cuerpo y cola, se puede hacer en cualquier tumor neuroendocrino, menos en gastrinomas, y hoy en día el gastrinoma es una contraindicación para la cirugía laparoscópica porque no hay cómo resolver la parte duodenal. En general, el enfoque del gastrinoma y de los tumores neuroendocrinos en general requiere mucha lectura para tomar la decisión correcta de qué cirugía hacer y nada más. Preguntas. Gracias.